hermanos, muchas gracias. Tomen sus asientos. De inmediato pasamos al tiempo de la predicación. Bueno, ahora sí se ríe hermano Luis, te dijo ya terminó, ¿no? Bueno, vamos a pedir a los más chiquititos, van a tener su tiempo atrás el culto junior, ya está preparada nuestra hermana Carolina, ahí ellos pueden pasar a su tiempo de estudio bíblico. Para los papás que tal vez ha venido varias veces o a veces poquito, usted puede ir a ver a su hija, a su hijo, aquí hay 2 puertas para que lo vayan a ver, para que ellos puedan estar en el tiempo del estudio, pueden pasar, no hay ningún problema, para que puedan compartir este tiempo. Y hoy es este tiempo que llamamos, celebramos o recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que tomemos nuestras Biblias y vamos al tiempo de la palabra de Dios. Después los niños van a venir, porque como es una mañana de alabanza y de oración, van a aprovechar de cantar con nosotros los himnos una vez que ellos terminen. Así que se van a acoplar a nosotros. Así que le pido por favor que busque ahí en su Biblia el Evangelio de Lucas. Mateo, Marco, Lucas. Es el que nosotros tenemos acá como el cuarto evangelio, el tercer evangelio. Pertenece a lo que se llaman los evangelios sinópticos. Cuando yo escuchaba esa palabra sinóptico suena como enfermedad, ¿no? Así me dio sinopsis, o a película, o sinóptico como que miran distintos. Y la verdad es que Mateo, Marco, Lucas y Juan tienen una visión acerca del Señor Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y ahí hay relatos que son muy, muy parecidos, pero Juan es distinto. Juan es altamente cristológico. O sea, que habla mucho de Cristo y de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Juan desde el inicio lo presenta Cristo Dios y no va a discutir sobre eso. Y tiene un objetivo claro, que todas las personas que lean el libro de Juan crean que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida eterna. Pero Lucas es un doctor. Lucas es un escritor versado. Lucas tiene una pluma prodigiosa. Lucas puede hablar como otros que no saben escribir bien. Lucas te va a decir que había el barco y va a hablar de la proa, del esquife y de los lugares donde andan navegando. Uno dice, ¿qué es Lucas? ¿Es cartógrafo? ¿Es un marinero que sabe muchísimo de navegación? Y él va a hablar de los lugares donde navegan y tú dices, wow, ¿cómo conoce él? Va a tener una forma distinta de escribir y de hecho él le va a decir a la persona que él le dedica el escrito que él, después de haber indagado y buscado información de manera diligente, deja este escrito. No es que él dice, bueno, yo soy doctor, yo sé escribir, yo tengo conocimiento y escribo, sino que guiado por el Espíritu Santo empieza a indagar y a buscar todas las evidencias que hay acerca de Cristo y de que Cristo es el Hijo de Dios. Y después él va a seguir con el relato en el libro de los Hechos. El libro de Lucas nos habla todo lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó. De hecho nos habla el libro de Lucas. Y este Lucas, como dice ahí el capítulo 1, acompáñame al capítulo 1 de Lucas, cuando él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, él con mucha seguridad, con mucha convicción nos dice, mira, yo te voy a dejar un escrito acá para que tú pienses, medita, es un pequeño devocional. No. Él dice, muchos ya trataron de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, seguras. Dice, tal como lo enseñaron desde el principio, tal como nos enseñaron
los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tal como enseñaron los discípulos, los que estuvieron cerca de Cristo, los que estuvieron ahí presencialmente mirándolo, tal como ellos lo enseñaron, cosas verdaderas, reales. En ese tiempo no se necesitaba un video o un audio de WhatsApp para que después Pedro o el Señor Jesucristo mandara otro audio y diga, bueno, me sacaron de contexto. La evidencia era el escrito, la evidencia eran las personas, la evidencia era el registro escritural y los testigos. Ellos eran el testimonio vivo, real de lo que había sucedido. Entonces, no había forma de negarlo. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Para qué le escribe? Después de haber indagado de manera diligente, cuidadosa y haber ido donde los testigos, los que vieron a Cristo, ahí le pareció a él dejar un registro guiado por el Espíritu Santo de la verdad de Cristo. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos es el registro de un hombre que cuidadosamente buscó a ver si era toda la verdad y la dejó escrita acá. Y nosotros hoy tenemos ese registro de una copia, de una copia, de una copia que nos dejó. Este mismo escritor que va a ir contando cómo ha escrito es el que más, por ejemplo, el que más detalles da de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Él es un hombre muy hábil para mirar, para recolectar información, para dejarla escrita y para decir cosas que otros no dicen. Y lo tenemos acá, al doctor Lucas. Ese mismo escritor, narrando todo lo que el Señor hizo, y tenemos algunos pasajes que a algunos les gustan mucho, como la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ese mismo escritor es el que nos va a llevar, y me gustaría que usted me acompañe, por favor, al capítulo 24. Él indagó, él buscó, él fue diligente y él va a dejar un registro de la verdad. Y va a dejar las evidencias de que Cristo era el Salvador que dijo ser. Ahora vamos a mirar este pasaje, viendo las evidencias de la resurrección. Capítulo 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que se habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dijeron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y los demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Acá el doctor Lucas
va a dejar de manera muy sintética, pero muy real, las evidencias de la resurrección. Y acá tenemos claramente la evidencia del escrito bíblico. Es Él que indagó, que buscó, que investigó, que averiguó cuándo, cómo sucedió, dónde estaban, dónde vivían, en qué lugar estaban. Él es un hombre de muchos detalles y Él dice cuándo fue el primer día de la semana. ¿Por qué pasan esos 3 días? Sería un poquito largo explicarlo. Pero antes de que se exponga el sol, ya empezaba otro día. Por eso desde el día que el Señor muere y resucita se cuentan los 3 días. Pero Él va a decir, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas. Era muy de madrugada. La expresión ahí quiere decir estando oscuro, no salía el sol todavía. Algo había en estas mujeres. Ellas habían recordado lo que el Señor había dicho y después le dice, acuérdense, el Señor le dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Y en la mente de estas mujeres que preparaban los cuerpos para embalsamarlos, estaban esas ideas del Señor Jesús, esas palabras. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. La primera evidencia que nosotros vemos ahí es las mujeres. Ellas son las que van. Si usted mira el relato de Marcos capítulo 16, me gustaría que pongamos ahí Marcos 16, 1 en adelante. Ellas son las que van, ellas son las que salen. Mire, hay algo impresionante en la Biblia acerca de las mujeres. Primero, la palabra de Dios no es machista, no es patriarcal. Cada vez que aparecen las mujeres, en esa cultura donde no tenían un lugar, en la Biblia les da un lugar. En esos lugares donde no tenían un nombre, la Biblia le da un nombre. De hecho, tú miras libros que tienen el nombre de mujeres. Ruth, Esther. Pero no hay paridad, hermano. Porque la Biblia no lidia con ideologías. La Biblia está transmitida como Dios lo dijo. Hombre y mujer, y Dios le fue dando un lugar a la mujer. Siempre. Tú miras la genealogía, Mateo capítulo 1, o Lucas que también habla de la genealogía. ¿Cómo es la línea del Señor Jesucristo? ¿Quién fue el papá, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo? Y todos los que vienen ahí están antes que Él, nombra a mujeres. Nombra a Rahab, nombra a Betsabé. Nombra a las mujeres, de la cual desciende Cristo. Nombra a María, la madre del Señor. No quedan afuera, no están aisladas. Y le da un lugar en la genealogía del Señor Jesús, propia. Cuando la mujer era rechazada y despreciada, cuando dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿y el hombre? ¿No le pareció raro que sorprende a una mujer en adulterio y el hombre? Como siempre, desaparecen, dice alguno, ¿no? ¿No está el hombre? Había una intencionalidad y era juzgar solamente a la mujer. Y el Señor Jesucristo hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Dando un lugar a la mujer. Cuidando de la mujer, protegiendo a la mujer. Le dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. ¿Quién podía condenar a esa mujer de los que estaban presentes ahí? Había uno, el Señor Jesús, y no la condena, la perdona. Ahí junto a la fuente en Samaria estaba la mujer que iba a buscar agua en la tarde cuando había mucho calor para que nadie la viera. Y el Señor habla con ella, le pide agua, tiene una conversación con esa mujer.
el Señor siempre dio un lugar a la mujer. Y cuando está en la cruz, Él dice, hay 6 palabras o 6 expresiones de Jesús. Hay una que va dirigida hacia su madre. Se está muriendo. Está en la cruz pensando en su madre. Entonces no creas esa mentira. Lo que me impresiona, que cuando fueron a lavar los pies del Señor, había que lavar los pies de los hombres que caminaban y se sobaban los pies en la cena, nadie tocó los pies del Señor. Nadie. Él lava los pies de sus discípulos. Pero hubo una mujer que tocó los pies de mi Señor. Algo nos pasa, hombres, que en los momentos que hay que estar ahí, no estaban. Cuando había que estar. ¿Y quiénes estaban? Las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres. Gracias a Dios por el lugar que la Biblia le da a la mujer. Y podría quedar ahí en los escritos. Y vino Pedro y le lavó los pies. Y vino Juan. Vino una mujer y lavó los pies. Y el Señor dice, esta mujer va a ser recordada siempre. Y así es. Cada vez que uno habla de los pies del Señor, llegas ahí. Y había una mujer que estaba a los pies del Señor Jesús escuchando la palabra. Una mujer. No dice Juan, Pedro. Ella parece Marta y María. Y en la resurrección, el Señor muere. Cuando al Señor lo van a tomar ahí preso, dice la profecía, dice, heriré al pastor y las ovejas van a escapar. Y cuando llegan a tomar preso al Señor Jesús, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Escaparon. Y cuando le meten en la tumba, están las mujeres mirando. Y cuando resucita, dice acá el pasaje, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado algunas mujeres con ellas. ¿Quiénes eran? Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas. ¿Cuántas habían? Muchas. Muchas. Pendientes de lo que le había pasado al maestro. Pensando en cuidar el cuerpo del maestro. Lavando el cuerpo del maestro y pensando así, ¿cómo vamos a hacer? De hecho, hay un pasaje que dice ahí el de Marcos 16, 1 al 3. Dice que ellas iban preocupadas diciendo, ¿quién nos va a correr la piedra? Si hubiese pasado esto en mi familia, con mi abuela, que tuvo 14 hijas, pues 14 hijos, 10 mujeres, hubiesen dicho ellas, bueno, que vengan los hombres a ayudar a correr la piedra. O tal vez no, como han sido mujeres muy trabajadoras, habrán dicho, entre nosotros la corremos, de alguna manera la vamos a correr. Y estas mujeres, dice ahí la palabra de Dios, que llevaban especias aromáticas para ungirle muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero nada las detuvo. Nada las detuvo. Ellas iban pensando en el Salvador. Iban a ver a su Señor y nada las detuvo. Estaban pensando en el Señor Jesús. Hermanas queridas, yo quiero animarle. No escuche la voz del diablo, ni del mundo, ni del empoderamiento, ni de las ideologías. Escuche la voz de su Señor. Vaya a su Señor siempre. Conserve un corazón por el Señor. Lo que hace distinguidas a todas estas mujeres era que Cristo está en su mente, en su corazón, en su accionar y en sus decisiones. Las mueve el Señor Jesús. Y la dificultad y la piedra, no importa. No es que no existía la piedra. Existía la piedra.
pero el Señor que mueve las piedras era mayor para ellas. Hermana, yo te quiero animar hoy. Mira estos pasajes. Mira al Señor. Mira a estas mujeres. Y anímate a ser ese tipo de mujer que con todos sus quehaceres, con todas sus dificultades, con todas las cosas que pueden pasar, aun cuando se nubla todo y parece que el Señor no está, siguen manteniendo su fe firme en su Señor. Mamá, hermana, sé ese ejemplo que tu hijo necesita. No necesitan mirar ningún ejemplo ahí, no hay ningún reggaetonero, hip hopero, ningún tuitero que pueda ser el mejor ejemplo para su hija, para su hijo. Usted es el mejor ejemplo de acercarse a Dios. Usted es el mejor ejemplo. Con dificultades, seguramente. Con luchas, seguramente que sí, mi hermana. Pero sea esa mujer que pone su fe inquebrantable en su Señor. Vamos a seguir un poquito más rápido. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahí tienes otra evidencia. Primero, las mujeres no están desechadas. Bueno, algo pasó, pero no vamos a decir qué. No hay un expediente X. Las mujeres llegaron ahí, primera evidencia. La piedra, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Mire lo que dice Juan 21. Juan, que es testigo del Señor, que dice que él lo que había visto y oído lo registró, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué dice el escrito bíblico? Que hubo un terremoto. Un ángel se puso sobre la piedra. ¡Puf! ¿Por qué se corrió la piedra? ¿Para que salga el Señor? No, querido hermano. Para que pudiéramos ver que Cristo había resucitado. Esa piedra es una evidencia clara, real. Ellos tenían ahí la tumba y trabajaban la roca y le hacían todo tipo una zanja, tipo un agujero, un riel por el que pudiese entrar la piedra. Entonces tú movías la piedra ¡pum!, caía ahí y no se movía más. No había forma de correrla. Se necesitarían por lo menos unos 25 hombres y hacer un tipo de palanca para poder sacar la piedra. Pero ellos llegan ahí y la piedra está corrida. Ese es el poder de mi Señor. La piedra corrida, la tumba vacía, es una evidencia de Cristo resucitó. Ahí está la evidencia hasta hoy en día. Y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba el cuerpo. Pero hay pasajes y hay gente en la historia. Y yo vi que subieron un video por ahí, un reel, que dice que se robaron el cuerpo y que eso... Hermano, eso es mentira. El libro de Mateo dice que fue una mentira creada por los romanos. Y si estaban durmiendo, mira qué fácil, ¿eh? Si estaban durmiendo, ¿cómo supieron que los discípulos se robaron el cuerpo? Si estaban dormidos. Tenía una cámara que los grabó. Y si estaban durmiendo y se quedaron realmente dormidos, los discípulos, los soldados, ¿por qué no los mataron? Porque tenían que pagar con su vida. Y si no era cierto, ¿dónde está el cuerpo? Y si era mentira, ¿por qué el pueblo romano permitió transmitir esa mentira? Cristo resucitó, querido hermano. Dice el versículo 4, avanzamos un poquito. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas los varones con vestiduras resplandecientes,
los varones. ¿Sabe qué? Muchas veces que Dios obró y hizo un milagro y quiso dar un mensaje claro, aparecen los ángeles. En Sodoma y Gomorra, el Señor se queda hablando con Abraham, pero van 2 ángeles. Cuando nace el Señor Jesús, los ángeles dicen: he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que serán para todos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gran anuncio de los ángeles. Y acá están otra vez, en la resurrección del Señor. Están los ángeles respaldando la resurrección del Señor. Ahí hay otra evidencia, hermano. Una evidencia más. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estabais en Galilea. ¿Cuál es el anuncio? ¿Qué es lo que recordamos hoy? No está aquí, ha resucitado. Ese es el gran anuncio. Esa es la gran evidencia. Cristo resucitó, hermano. Cristo resucitó. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un tiempo de alabanza. El coro está listo. El corazón nuestro debe estar latiendo ahí. Mi Señor resucitó. Él está vivo. Y puedes cantar cualquier día, porque Él vive, triunfaré el mañana. Mi Señor vive. Cristo ha resucitado. De la muerte ha triunfado. Puedes cantarlo. Él resucitó. No te olvides. Él resucitó. Evidencia de que el Señor está vivo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas. Me cortaron ahí para que... Me pusieron el reloj, ¿no? ¿Cuánto llevo? Bueno, llevo 16 minutos, hermano, me quedan 35 más. No, iba a ser más. Vamos, César, vi tu mirada. No. Querida hermana, querido hermano, ¿por qué paramos en este momento? Parece como que alargamos el culto, ¿no? Porque hicieron culto de resurrección, ya está. Es para que su fe, su mente, se afirme en estos pasajes. Para cuando hayan esos momentos difíciles de la vida que vamos a enfrentar. Hay cosas seguras en la vida. La muerte. Vamos a morir. Creo que se hizo una estadística el mes pasado aquí en Maipú. Que todas las personas que iban a morir murieron. Así que es seguro, hermano, que usted o yo vamos a morir en algún momento. Nuestro Señor murió. Pero usted puede confiar, Él resucitó. La palabra de Dios lo dice. Y solo quiero recordar, 1 Corintios, capítulo 15, 55 al 57. Si lo pueden poner, porque me gustaría que leamos esto. Años después, el apóstol Pablo va a escribir de las evidencias de la resurrección. Y podemos gastar todo el capítulo 15. Es un capítulo largo. A él le interesa decir, Cristo resucitó. 1 Corintios 15. 55 dice, y ahí va a decir, va a estar hablando de la muerte y de la resurrección. Cristo resucitó. Pero hace una reflexión sobre este versículo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, el sepulcro, tenían ese poder que si estabas en la tumba, no había forma de vivir. Era el poder más grande, el poder de la muerte, el poder del sepulcro. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está el triunfo de la muerte y del sepulcro? Porque si estás muerto o si estás enterrado es porque no hay vuelta atrás. ¿Dónde está tu victoria? No hay victoria sobre el Señor. No hay victoria sobre la resurrección de Cristo. Mire lo que dice el próximo versículo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, próximo versículo,
mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria porque en Cristo murió, venció la muerte y te da la esperanza de la vida eterna. No tenemos que salir ahora con una espada, tenemos victoria, podemos hacer todo y nos va a ir bien en todo. No es eso lo que está diciendo. Es la victoria sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo va a decir que él está viviendo acá en la tierra, pero le gustaría estar con Cristo, porque estar con Cristo es mucho mejor. Y él dice, para mí, el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero no pierdo nada, voy con mi Señor. Y acá están las palabras, y si muero tengo la victoria sobre la muerte, porque Cristo murió, Él resucitó. Estas palabras tienen que servir para siempre, porque un día usted, su familia, un familiar, alguien va a pasar por esto. Y usted puede tener la seguridad de la vida eterna. Paréntesis, ¿la ha compartido? Último versículo. Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa, maravillándose de lo que sucedió. El apóstol Pedro, el libro de Juan, da una perspectiva más ampliada. Y va a decir que dos corrieron, Pedro y Juan. Y Juan va corriendo y llega a la tumba y dice que había que agacharse. Por eso dice, entraron. Estaba la piedra, estaba el hoyo y él iba a entrar. Y se frena. ¿Y quién pasa? ¡Bum! Pedro pasa. Él tenía que ver a su Señor. Y él ve los lienzos a un lado. Hay otro pasaje que nos habla de los lienzos y uno dice, ¿qué significa esto de los lienzos? ¿Usted se ha fijado en estas mesas que se arman a veces como protocolo? Que ponen todos los cubiertos, todas las copitas, todos los vasitos y ponen una servilleta grande. ¿Qué pasa cuando el comensal cierra la servilleta y la pone a un lado? ¿Qué significa? Terminó. Terminó. ¿Sabe? El Señor, no quedaron los lienzos ahí vacíos, quedaron a un costado, doblados y guardados. Anuncio de que el Señor resucitó. Y ahí toman sentido esas palabras de la cruz. Testelestai, todo pagado, consumado es. La obra ha sido terminada. Cristo muere en la cruz, paga el pecado para salvar al hombre y vida eterna para el hombre que pone su fe en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Él pagó todo y dice, consumado es. Terminé. Terminó la obra. No hay nada más para hacer. La palabra de Dios. ¿Por qué no fui a buscar otras evidencias? No tenemos videos de la resurrección, de la tumba. Porque la palabra de Dios es la mayor evidencia en la que usted puede confiar. Yo le invito a repasar en su mente si usted cree y confía realmente en la palabra de Dios y en lo que ella dice. Si es así, hoy vamos a adorar juntos a nuestro Salvador. La resurrección es la mayor verdad que entendemos, porque Cristo resucitó. ¿Compartes esa verdad? Este fin de semana fue a hablar de qué. ¿Dónde me voy a ir? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto está el pescado? Mira que está caro. Oye, las filas que se hacen. Ya sabemos las filas que se hacen para comprar el pescado. ¿Cuánto subió? Y que encuentra pescado en descomposición. Y que están haciendo vuelta. No supervisan todo el año. Van ahora a supervisar si el pescado está vencido o si no. Ya sabemos. Los repasos ahora estos días. La cantidad de choques, de asaltos, de muertos.
No te quedes en eso, hermano. Es real, pasa. Mira el sentido de la resurrección. ¿Tienes vida eterna? Piensa. ¿Con quién podrías hablar? ¿O a quién no le hablaste? ¿Es verdad que Cristo murió? Hermano, yo le pregunto, ¿es verdad que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Usted lo cree? ¿Es verdad que resucitó? ¿Comparte esa verdad? Eso es lo que hay que hacer. No importa si usted es tímido o tímida, le cuesta un poco más, no lo deje. Primera Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Yo le animo, hermano, esta mañana a que adoremos juntos al Señor. Manifestemos nuestra fe en el Señor, compartiendo de Cristo. Recordemos su muerte y su resurrección. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Santos y puros hasta que Él venga. Vamos a pasar al tiempo que viene. Maravilloso tiempo. No voy a orar en este momento para no cerrar, porque continuamos el tiempo. ¿Quién viene ahora, hermano Enrique o hermano Josué? Hermano Enrique. Bueno, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Enrique, que él venga. Las evidencias de la resurrección. Usted tiene en su mano las evidencias de la resurrección, la más grande, la palabra de Dios, que dice la verdad. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, muchas gracias, pastor, por el tiempo de la palabra. Ahora vamos a poder disfrutar de un buen tiempo de alabanzas. Cabe recordar y mencionar